Iguanostome, significa entre montañas y cavernas. Pues soy muy contento aquí, veo que hay mucha asistencia y sobre todo que me toca compartir academia con dos entrañables amigos, que es Luis Alberto Martos, somos de la generación y muy buenos amigos, y qué decir de Roberto Junco, con quien he compartido tantas aventuras tan agradables. Bueno, pues el tema que voy a compartir con ustedes, que pongo a su consideración, no sé si ya esté aparecida la pantalla. ¿Ya? Creo que sí, ¿verdad? Ya la tenemos, Sí, ¿no? sí. Ujú. Bueno, tuvimos a bien ponerle la batalla naval a mayor altitud de la historia antigua, y ya hace un momento Luis Alberto nos hacía un interesante comentario de que en el lago Titicaca hubo enfrentamientos. Sí, por supuesto, uno de los protagonistas de uno de ellos en el siglo XIX comparte mi apellido, Lizardo Montero, que estuvo ahí entre la guerra que hubo y enfrentamientos también anteriores. Suena difícil, pero por lo menos antes de esto, antes del siglo XVI, no se había enfrentado a algo a tal altura. Obviamente el Titicaca con 3.800 por ahí de metros, pues es mucho más alto. Y bueno, y ahí se metieron, hasta metieron por tren para mandar lanchas torpederas. O sea, sí ha habido enfrentamientos en lugares muy altos, pero pensar del siglo XVI para atrás, no, con todo lo que les voy a mostrar ahorita, porque si en la guerra del Titicaca metieron tren, pues aquí metieron tamemes, y ahorita vamos a platicar esto. Muy bien, entonces, acotado este concepto, quiero decirles que esto es parte del trabajo que hacemos para el CONACYT y también con la Sociedad Mexicana de Geografía y la Universidad del Tepeyac. Y el primer concepto aprendido aquí en la Sociedad de Geografía y Estadística era, se vale decir batalla, es combate, es una táctica, es estrategia. Y me gustaría ahondar primero en estos conceptos. En este momento que vamos a tratar, que va a ser el año de 1521, hay una estrategia, sí. La estrategia de Cortés es el manejo del conflicto rompiendo las coaliciones que existían entre los grupos indígenas. Esa es la estrategia. Es toda una cuestión de empezar a romper los vínculos que había y fomentar esa revolución, esa guerra civil interna. Diferente es de la táctica, que ya va a ser todas las cuestiones de cómo se van a manejar las tropas en el teatro de operaciones. Decimos que sí es batalla porque algunas fuentes la marcan en 75 y otras en 90 días. Y entonces está la caballería, la infantería y las fuerzas navales. O sea, sí tiene todo lo que es una organización propia de una batalla que va a durar bastante, y una batalla es parte de una guerra. Entonces, comentado esto, porque es menester darle los calificativos pues que los expertos así consideran. En este sentido, creo que es importante considerar cómo es Mesoamérica en el siglo XVI, pero en el área de nuestra atención. Sí, en el centro del país. Estos son los grandes lagos, porque lo que vamos a tener aquí es una cultura lacustre mesoamericana. Vean ustedes, todos los cuerpos de agua son los más grandes, por lo menos para el siglo XVI. Y estos grandes cuerpos de agua, estos lagos, están dentro de una área o una faja volcánica, y esto genera que los drenajes de la montaña se vayan acumulando. Entonces, en el centro del país, a diferencia del sur o del norte, tenemos lagos de mucha altitud, generados por los grandes edificios volcánicos que acabo de exponer y que tienen ustedes ahí en pantalla. Entendidas así las cosas, vamos a tener tres cuencas esenciales. Tres cuencas hidrológicas: la cuenca de los ríos Lerma-Santiago, con un drenaje que sale desde Toluca hacia el Pacífico. Otra, que es la del río Balsas, al sur, que también drena al Pacífico. Y estas dos son exorreicas, y la de México es endorreica, o sea, no tiene salida. La cuenca de México no tiene salida en su drenaje, a diferencia de las otras dos.
Entonces estamos viendo un entorno que me atrevo a llamar de la cultura lacustre mesoamericana. Y dirán ustedes, bueno, Arturo, ¿y por qué le tienes que entrar a todo eso? ¿Vas a hablar de la batalla? Pues es que es el contexto geográfico, respetando el nombre de nuestra sociedad, y también el contexto que tenemos que ver para entender cómo fue el conflicto armado. Entremos primero con el ambiente lacustre de lo que todavía, de lo que era ese lago, y por estudios de paleolimnología sabemos que que ahora desaparecido lago de Texcoco fue mucho más profundo, fue mucho más grande, y por lo menos durante las glaciaciones parece ser un drenaje, tuvo una salida que con el tiempo se cerró y entonces empezó a desecarse. Y esto es importante, porque al empezar a desecarse empezó a presentarse salinidad. Y esto va a ser importantísimo, porque nos va a ayudar a entender cómo la batalla naval tiene que ver con los albarradones o los diques. Entonces, el lago se empieza, ese antiguo gran lago que existía en la cuenca, se empieza a secar. Y entonces, ¿qué tenemos para el siglo XVI? Pues vean ustedes esta imagen, cómo está conformado la cuenca de México. Y aquí viene una cuestión interesante. Los lagos de Texcoco, Zumpango y Xaltocan al norte son contrarios en su composición a los lagos dulces del sur de Xochimilco y Chalco. Cabe decir que aunque las aguas eran dulces de Xochimilco y Chalco, pues no servían mucho porque eran útiles para la agricultura, pero no para el consumo humano, porque tenían muchos residuos de plantas y animales que poblaban esta región. Entonces tenemos un gran lago, un gran cuerpo lacustre, al norte salino, por los sedimentos, y al sur de aguas dulces, principalmente por los drenajes, pero que agua para beber no necesariamente. La composición esencialmente de la parte salina del norte es lo que conocemos como el tequesquite. Fíjense ustedes, es un término prehispánico y es esencialmente bicarbonato de sodio y cloruro de sodio, que es la sal. Muy bien aprovechado el tequesquite, y después, pues si ustedes recuerdan, la afamada Sosa Texcoco nos habla de este aprovechamiento que se hace de la zona por su salinidad. He dicho que empezó a desecarse, y esto significa que el lago no era muy profundo y que tenía periodos en que perdía su nivel de agua. O sea, esto es muy importante porque quiere decir que el cabotaje de las naves pues no tenía que ser muy profundo, porque este es un lago somero. La afectación al medio ambiente pues nos va a venir desde Teotihuacán, con una gran deforestación de las vertientes de la cuenca, que esto ayudó a hacer un ambiente más seco, y toneladas de leña que fueron utilizadas para la caliza para hacer los estucos. Se considera que tuvimos una pérdida ambiental de más de 30,000 toneladas de madera por la deforestación. Entonces imaginen ustedes cómo el lago empezó a perder sus vertientes de agua frente a esta deforestación. Una buena lección que nos viene al caso ahorita. En esta imagen de Jesús Medina, que gentilmente me compartió, ya que estamos trabajando en un proyecto, pues vean ustedes esta imagen de la Cuenca de México, de Tenochtitlán, y vean cómo no es necesariamente ese gran espejo de agua. Esto les habla de que la navegación en términos de conflicto militar fue complicada, porque son aguas no muy profundas. Cortés, yo supongo, tuvo que esperar a la época de lluvia para que el nivel del agua pudiera subir a partir de mayo, y entonces poder navegar. Había grandes campos vegetales que interrumpían el espacio. Vamos a ver que además, cuando los mexicas empiezan a hacer los diques, el albarradón, las calzadas, toda esta ingeniería hidráulica, empieza a haber un problema. Vean ustedes por qué. Al norte tenemos lagos salinos. El centro, una vez que queda el albarradón de Nezahualcóyotl, se forma un nuevo lago, que es el lago de México al centro, y los dulces del sur de Xochimilco y Chalco. Miren ustedes cómo los niveles, por la obra hidráulica,
por la mano del hombre, ya en ese temprano siglo XV, empieza a darnos diferentes niveles. Son 3 metros, pero con 3 metros se nos va el agua a una ciudad, ¿eh? Ahora vean el centro, 2.267 metros, esa es su cota. Cotas promedio que son resultado de estudios que se han realizado. Y vean los lagos de Xochimilco y Chalco con 2.270 metros. Si marcamos una línea en la parte superior, verán ustedes que hay un desnivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estos desniveles, estos diferentes niveles de agua, pues generan una mayor evaporación definitivamente. Cuando mejor nos iba es la parte de la barra de abajo que estoy agregando. La profundidad media era de 4 metros en la mejor temporada. Estos son datos estadísticos que han llegado de los estudios que limnólogos han realizado en la región. Al final de cuentas, esta imagen de Tomás Filchinger, que gentilmente me pasó, es previa a Tenochtitlán. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, los lagos no están separados por ningún albarradón, por ningún dique. Del lado izquierdo vemos las aguas un poco más cafés por la cuestión de la salinidad y del lado derecho un azul más claro. Pues bueno, son más de 600 kilómetros, eso se ha calculado, unos 600 kilómetros, y saben que hay más de 1.100 lugares con restos arqueológicos que los colegas del INAH han detectado y han registrado. O sea que el acervo es impresionante. El problema es que parte de esta conquista es también la conquista ambiental. Entonces, en el momento en que se empieza a desecar por los intereses de los europeos el lago de Texcoco, pues que creen que se nos inunda la ciudad. Y para colmo, el lago de Texcoco va a quedar más alto y la Ciudad de México más abajo. Vean estas impresionantes fotografías. ¿Y a qué se debe eso? A la desecación. Miren ustedes, en la parte de abajo pongo ahí 1521, 600 kilómetros cuadrados. 1608, 400. Ya ni les digo el 21, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? 10 metros. O sea, de 600 kilómetros cuadrados a 10 kilómetros cuadrados. Ese es el impacto. Y yo creo que algo muy importante de esto es que si bien estamos hablando de una tragedia cultural que fue esta guerra, pues hoy tenemos también en el lago de Texcoco un impacto ambiental, ¿eh? Porque ahí están los datos. Por eso me atreví a desviar un poco esta plática al sentido ambiental, pues para mostrar que parte de este coloniaje es romper la estructura de la subsistencia en los cuerpos de agua, que es lo que voy a hablar un poquito más adelante. Justamente ahora, los recursos para la subsistencia. El ataque es también contra las zonas de subsistencia. Miren ustedes, tenemos un problema interesante a resolver. Mientras que en otras regiones del mundo tienen ganadería o tienen pastoreo, aquí no lo hay. Entonces, la dieta tiene que ser completada con productos lacustres. Y entonces tenemos, por lo menos, desde hace 2000 años antes de Cristo, la obtención del pescado blanco. Vean ustedes en esta hermosa vasija de Xoapilco en Chalco del año 1000 antes de Cristo. O sea, hay todo un aprovechamiento porque es la agricultura y la proteína que se pueda obtener de la parte lacustre. ¿Qué tanto van a utilizar o qué tanto se van a aprovechar? Bueno, pues en la parte dulce hay peces, pero en la parte salina hay aves y también hay diferentes insectos que se pueden aprovechar. Miren ustedes, ahí está el ajolote en la parte izquierda, no se ve muy apetitoso, ¿verdad? Pero dicen que era el alimento de los principales, un ajolote. Todavía los acosiles sí, los crustáceos de arriba a la derecha se me antojan, aunque no sé si alguien desee insectos o gusanos. Todas estas son imágenes del Códice Florentino, libro 11, capítulo 4, que nos habla del aprovechamiento que se hacía en aquel entonces del área lacustre. También teníamos el ahuehuetle, que era un huevecillo de chinche de agua, larvas de mosca, y el más importante para mí, el tecuitate, ¿sí? La espirulina. Esa alga de la cual decían los españoles, hacían un tipo de pan que es rico en vitaminas, minerales y proteínas, y por ahí dicen los
que son entusiastas de esto, que hasta los astronautas en la NASA la han consumido. Como pueden ver ustedes, el insecto, la larva, el gusano, los huevecillos, todo se aprovecha. Algún día me gustaría platicarles más de la espirulina, porque es algo extraordinario desde el mismo nombre prehispánico que tiene y cómo la obtenían. Hoy simplemente quiero apuntar el aprovechamiento que se hacía de la naturaleza. Vean ustedes las redes, como las vemos en el Códice Florentino, para atrapar aves. Aquí tenemos otra en el Códice Azcatitlán. Vean ustedes los pescadores, esas redes y también las otras mallas que van a lo largo. Y miren ustedes lo más interesante. Todavía en 1930 tenemos este tipo de actividad. 1930, las fotografías de la expedición sueca de 1934-35 nos muestran que estas actividades y la obtención de la sal seguían vigentes, y luego la industrialización con Sosa Texcoco, que por un conflicto laboral se vino abajo. Pero desde el principio apunté que no solamente era la Cuenca de México, sino que es la cultura lacustre mesoamericana, y aquí vemos esta ilustración de la relación de Michoacán, lámina 3 del año 1541, que también nos habla de la actividad en un cuerpo de agua, y vean ustedes cómo el tipo de red es muy similar al del centro de México. Ya más metidos en el tema que nos ocupa, vamos a ver la navegación, cómo se navegaban estos cuerpos de agua, y no sé qué pasa, pues la paso directo. Estas son las canoas. Esta es una que tenemos felizmente recuperada en el museo. Esencialmente son de un eslora, o sea, un largo de 5 metros. Se dice que había más grandes de 15. Su manga, o sea, el ancho es 61 centímetros. Y algo importantísimo, la velocidad. La velocidad se calcula en 2.7 nudos, algo así como 5 kilómetros por hora. Y las naves que va a introducir Cortés, los bergantines, si lo ponemos entre comillas, van a ser de 5 nudos por lo menos su velocidad. Le dobla la velocidad. Esto es importante que lo tengan en consideración. La capacidad de carga en las naves prehispánicas podía ir a 1 tonelada. El nombre que los antiguos mexicanos daban a las canoas era casa de agua, o sea, un acali. Hemos sabido por estudios que se han realizado que había diferentes tipos de canoas. Esencialmente son monóxilos, o sea, que se trabaja sobre una sola pieza de madera, sobre un tronco, y sobre él se va excavando, se va quitando el material para dejar la forma propia de navegación. La parte de arriba tienen ustedes los tipos de monóxilos, y en la parte inferior la propulsión. Había mangos largos de pala larga y estrecha, o mango largo, pala acorazonada, y pértigas. Esas son esencialmente los tipos de canoas de manera general, y los propulsores que tenían. Está publicado en Arqueología Mexicana, es un trabajo de Alexandra Bier. Ya voy a terminar para esta primera parte, que es más bien introductoria. La educación para navegar era desde los 13 años de edad, como lo vemos en el Códice Mendocino, así que en el momento de la batalla estos sabían mover muy bien las canoas, porque desde niños se dedicaban a diferentes tipos de actividades, como lo vemos en esta ilustración. Desde los 13 años ya manejaban de manera individual las canoas para diferentes actividades. Más datos sobre el uso de los tipos de canoas lo tenemos en la caja de agua del Colegio de Tlatelolco, donde tenemos una representación de una canoa. Este es el corte de la caja de agua. Es una caja de agua hecha después de la conquista, y que aunque ya es del periodo virreinal, tiene toda la tradición prehispánica, y miren ustedes lo que tenía ahí dibujado. En una de las partes de la caja, en el estuco, vean ustedes un individuo con su remo y con la canoa, un hecho importante para saber cómo eran estas canoas.
Aquí tenemos a Moctezuma navegando, se nos presenta en el Códice Durán, tomo 2, capítulo, es el capítulo 47, y Moctezuma huye de Tenochtitlán. Es que los presagios, Moctezuma está totalmente pues consternado, trata de huir, toma una canoa, se va. Es toda una historia muy bonita que tiene que ver con Chapultepec, con la cueva de Zincalco, y no lo voy a tocar más, simplemente quiero mostrar que hay canoas de trabajo y también canoas que utiliza la nobleza. Este es otro ejemplo de una canoa para un momento festivo. Pueden ver ustedes que está siendo impulsada por pértigas, es diferente a las otras, y lleva ahí danzantes, músicos. Y ahora la importante, sí señor, la Chimalaya-Cali es un trabajo de Mariana Fávila y de Marco Antonio Cervera. Bueno, Marco Antonio nos lo dijo, el nombre se lo encontramos en una publicación de Mariana Fávila y hemos visto que está en este códice. ¿Qué les parece? Es el florentino, si la amplificamos. Vean ustedes la canoa y en la parte frontal vean cómo lleva, perdonen la expresión, como si fuera un tumbaburros. ¿Ya lo perciben ustedes? O sea, tenían una protección para los proyectiles que se les lanzaba. Esa es una canoa militar, pueden ver los guerreros en ella y como porta su estandarte es un personaje importante y entonces tenemos las canoas militares. Estamos justamente entonces en el concepto de la guerra y sí, ¿hubo guerra antes de esta en los lagos? Pues por supuesto que sí las tuvimos. Algunas no les fue bien a los mexicas, por ejemplo, aquí tenemos a este personaje mexica sobre un escudo, sobre un chimali, huyendo de Tláhuac. Cuando perdieron ahí Tláhuac, pues no les quedó más que salir y pues, carentes de embarcaciones, dice la crónica que utilizaron sus propios escudos para flotar, según el Códice Azcatitlán. ¿Quién hace la primera armada mexica? Fíjense qué interesante. La primera armada mexica se considera que fue Huitzilihuitl, pluma de colibrí, debió de haber sido a principios del siglo XV y él ya tiene un cuerpo armado para el agua. Sí, tantas guerras que si no eran los tepanecas, que eran los otros, que eran por aquí, por allá, pues entonces tenían ya un cuerpo militar especializado. Vean ustedes esta magnífica ilustración del Códice Durán, donde vemos la batalla de los mexicas contra los de Tláhuac y donde están usando, según la crónica, más de 1000 canoas. Esto ya podría ser infantería de marina, la Armada de México así lo cree y así lo publica. Es infantería de marina. Y ya para cerrar esta parte, no nada más fue en canoas. Miren qué interesante en el Códice Azcatitlán, la derrota que sufren los mexicas en Chapultepec. Vean esta parte del códice, lo voy a acercar. Miren ustedes cómo están peleando. En la ciénega, con el agua a la cintura. Esto nos va a ayudar a entender muy bien cómo pudieron enfrentar a los españoles y cómo se enfrentaron ellos, pues estaban acostumbrados no nada más a pelear en el agua sobre una canoa, sino también con medio cuerpo ahí metido en el agua. Por mi parte es la primera mitad y agradezco el favor de su atención. ¿Ya tengo audio? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la obra civil es impresionante. Todo lo que, regreso se fue, todo lo que habían hecho, vean ustedes, no lo leo, nada más vean toda la complejidad como lo vemos en el plano parcial de la Ciudad de México, canales, sistemas de riego, bueno, es una complejidad la obra civil que van a tener que enfrentar. Y miren un caso extraordinario, por eso voy a adelantar un poco. Esta no se la puede creer, esto se lo agradezco a Lourdes López de Chapultepec, la arqueóloga de sitio, porque miren ustedes, está una canoa navegando en un canal dentro del lago. Lo voy a, lamentablemente,
Ahora no puedo contar con plumín, pero no sé si ven aquí. Este es Chapultepec. Aquí está el acueducto que sale hacia el centro de la ciudad. Vean, aquí sigue la zona lacustre, aquí también, pero tienen que hacer canales, porque es muy bajo, o sea, es poco profundo. Entonces, cuando hay seca, estos canales se vuelven la vía de comunicación. Entonces, aunque es una zona lacustre, tienen que construir canales para la navegación, y lo dice ahí este códice. Importante ya para los términos de la batalla, que ya nos ilustró ahorita Luis Alberto y que se lo agradecemos mucho, es vean ustedes que está dividido en dos, o sea, la flota española, bueno, la flota es mucho decir, bueno, los bergantines, que ya nos explicó Luis, tienen que romper, miren ustedes que, bueno, primero veamos aquí el mapa de Uppsala, lo que quiero mostrar, bueno, primero ahí están las actividades de caza, ¿no? Estoy en la parte de Texcoco, es la parte inferior, es la parte de Texcoco, en este color más oscuro verdoso. Y ahora estoy marcando el albarradón de Nezahualcóyotl. Ahí lo tienen ustedes, separando las aguas. Vean, el color es distinto, la actividad económica también es distinto. Y luego tenemos el albarradón de Ahuizotl, y ese ya protege más la ciudad. Entonces vean ustedes cómo las obras hidráulicas van a ser importantes, y esto va a ser una función táctica en la batalla naval porque van a cambiar los niveles. Por eso al inicio de la charla platicaba yo de que los lagos tienen diferente nivel. Entonces, al destruir con la artillería o alterar estos diques, pues se cambia el nivel de las aguas, y tenemos entonces que fue parte de las estrategias de uno y otro bando utilizadas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, en un trabajo de Juan Carlos Olivas, del lado izquierdo, cómo son estos albarradones o diques, su proceso de construcción, e hipotéticamente cómo serían las calzadas, mostrándonos un alto grado de control sobre el entorno hidráulico. En el Códice Durán, como vemos en esta imagen, vemos al Tlatoani cómo está ordenando la construcción de las calzadas y cómo se distribuye después los privilegios de aquellos que trabajan. Pero los individuos que están en la parte superior izquierda con esta cuerda midiendo, pues nos hablan entonces de toda la complejidad que se tuvo que hacer. O sea, son verdaderos ingenieros, y creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pero no siempre les iba muy bien. Aquí en el Códice Durán vemos que cuando Ahuitzotl manda a hacer un canal, pues le salieron mal las cosas, les cayó demasiada agua y quedó Tenochtitlán inundada, y es toda una tragedia de todo lo que tuvieron que sufrir los mexicas y todos los sacrificios que tuvieron que hacer para sobreponerse a la inundación. Siempre la Ciudad de México tiene problemas de inundación. Desde Tenochtitlán hasta nuestros días es un problema el agua. Y el agua, al ser una batalla naval, fue un punto fundamental que se tiene que tomar en cuenta, sobre todo los niveles sobre los que están los barcos y las canoas. Había funcionarios dedicados, como lo vemos en el Códice Mendocino, dedicados al cuidado de los canales y de los puentes. Entonces, vean ustedes que era una cuestión compleja. Compleja no nada más en la ingeniería, sino también en la sacralización. Y este es un punto importante. La batalla se da en un espacio sacralizado, esencialmente por trabajo. Sabemos que creo que se quedó mi sistema bloqueado. Vean ustedes aquí estas canoas en el Códice Mendocino. Lo regreso en el Códice Mendocino, navegando hacia templos, utilizando las canoas en la parte inferior para mantenimiento y en la parte superior para el ritual. ¿Qué quiero decir? Que dentro del lago hay adoratorios. O sea que había espacios sacralizados en donde fue la batalla, había espacios sacralizados. Y aquí tenemos la ordenanza del señor Cuauhtémoc, la lámina 11R, que agradezco a Osvaldo Murillo el haberme apoyado en esto. Y vean ustedes todos los ayaucalis, a las casas de niebla, las casas de adoración que había dentro del lago. Les pido por favor que vean el que le falta, este hueco es el Tepetzingo, el Peñón de los Baños, un punto fundamental en las estrategias del lago porque estaba al centro. Quiero decirles que
hay unos cuantos picos volcánicos que son las partes más masivas dentro del lago, y tal vez la más importante, además de Peñón Viejo, sería el Tepetzingo y Chapultepec en la orilla. Estos son los trabajos de los arqueólogos de Lina, publicados en Arqueología Mexicana, sobre los palafitos. Era tan bajo que podían hacer palafitos y montaban adoratorios dentro de la laguna. Ahí lo tienen ustedes. Y bueno, pues el célebre remolino de Pantitlán, que a principios de mayo y junio se le rendía culto en Netzacualistli, y entonces qué interesante que las actividades militares son justamente en estos meses. Vean ustedes ahora en el Códice Florentino los rituales en este mismo remolino de Pantitlán. Vean los personajes, como algunos se bañan, lo cual puede mostrarnos que no es muy profundo, y las canoas que se están utilizando y la sacralidad que tiene el espacio. Había también un dios, como lo vemos en el Códice Florentino, el dios de los pescadores, y vean cómo le rinden tributo a su divinidad con todos los artefactos de la pesca y la recolección. Pero tal vez entre lo más extraordinario es que los cazadores de aves lacustres abrían el pecho de los pelícanos y hacían augurio de lo que les vendría. O sea, se toma el animalito, vean ustedes en la página esta del Códice Florentino cómo lo están abriendo, y entonces pues hacen augurio de lo que va a pasar. Todo esto nos habla de la complejidad de este cuerpo de agua, y el más importante, el ahuizotl, un animal terrible que si te salía te hundía, te devoraba, te hacía trampas a los pescadores, y que va a ser justamente el nombre de uno de los tlatoanis. Ahí lo tienen ustedes en el Códice Florentino, libro 11, capítulo 4, un personaje que se está ahogando, y el ahuitzol al lado derecho, que es el que provocó este siniestro. O sea, es un lago que también es mágico, que también es ritual. Ya los antecedentes, generosamente Luis Alberto ya nos los ha compartido, entonces no andaré mucho en ello. No me da la máquina, disculpen ustedes. Quiero decir que entre las cuestiones es que la Triple Alianza estaba tronada, perdón, pero no hay otra forma de entenderlo. Desde una visión hegeliana de la historia, o sea, estaban inestables, y esta inestabilidad la aprovecha Hernán Cortés y da al traste con el estado o la ciudad-estado de Tenochtitlan. Es justamente de Texcoco donde viene el golpe más fuerte contra Tenochtitlan, no necesariamente de los tlaxcaltecas y los demás. O sea, son los enemigos de casa. Por ahí Navarrete de la UNAM nos apunta a que la proporción es que el 1% de la tropa es española, el 99% indígena. Entonces resulta interesante pues esta disputa que va a haber sobre todo entre Texcoco y Tenochtitlán, y no me metería mucho en este momento en hablar de la discordia que significa el hecho de Iztlizóchitl sin comentarles o sin presentarles a el Códice Ramírez, donde justamente una parte muy importante que quiero compartir con ustedes. Viéndose Cortés con el agua a la garganta, como dicen, afligido, y que no tenía otro socorro debajo del cielo que el de don Fernando, habla de Iztlizóchitl, el cual era tan grande que cuando él estaba en el mayor fuego de la guerra, 1519, Cortado le socorría con picar a los mexicanos, o sea, ataca un flanco mexica por el rumbo de San Antón, de manera que los hacía que acudiesen ahí y dejasen de cargar con los del fuerte. Creo que se refiere al palacio de Axayácal. Aunque esto callan los españoles, no sé por qué, pues cómo no lo van a callar, pues no les conviene decir que tuvieron una ayuda texcocana fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Vean por favor este mapa. Estamos en 1519, y entonces la propuesta que deseo compartir con ustedes es que ya hay hostigamiento naval desde 1519 si aceptamos este Códice Ramírez y el sentido que los texcocanos están atacando al rumbo de San Antón. Es una hipótesis sujeta a mis colegas y a todos ustedes a un diálogo. ¿Dónde queda San Antón? Pues yo creo que está hablando de San Antón Tomatlán, o sea que saldría navegando de Texcoco
con rumbo a San Antón, golpean el flanco y posiblemente la Noche Triste tenga una explicación siguiendo el Códice Ramírez, entendiendo que distraen al flanco mexica, pues, principalmente Tlatelolca, y esto permite la huida hacia el oeste. Bueno, esa es la propuesta, ¿no? Iztlizóchitl es fundamental en todo esto. No por nada tenemos esta magnífica pintura cuando le bautizan, ¿no? Vean ustedes la representación y en algún momento parece que hasta las órdenes las da Iztlizóchitl y en un momento se sienten iguales unos con los otros. Ya no comento esto, ya lo hizo Luis Alberto, que es cuando Moctezuma navega hacia el Tepetzingo, quedó muy asombrado de ello. Y hablando ya entonces en el punto de la batalla naval, y para cerrar la presentación de su servidor, estamos todavía trabajando algunos datos que compartiremos en unos días, pero ya están aquí algunos avances. Ya habló Luis Alberto del canal de Texcoco, que está aquí a la derecha, lo pueden ver ustedes. Y todos los aparejos, ya también Roberto nos ha ayudado en esto, no me voy a entretener. Aquí una pintura de Jorge Alberto Manrique, de la colección Banco Nacional de México, donde se ve el traslado y el armado de los bergantines, lo vuelvo a decir entre comillas porque me gusta ahí lo que Luis apunta. Pero lo que yo sí apunté es de dónde se los trajeron, ¿no? Entonces me metí suponiendo un mapa de cuál fue la trayectoria que siguieron trayendo todo esto desde el Golfo para primero armarlos en Tlaxcala, utilizar madera del volcán La Malinche y luego volverlos a desarmar y pasarlos a Texcoco. Yo creo que lo hicieron por el rumbo de Apan. Sé que las fuentes marcan algunas rutas, pero yo he preferido más la topografía. Y vean ustedes, aquí hice el corte de lo que tuvieron que levantar. Si las batallas en el lago Titicaca son más tardías, no tienen que transportar todo desde el nivel del mar. Fíjense qué maravilla. Esto se la tienen que aventar desde el nivel del mar y luego entrarle a la cuenca. Son más de 340 kilómetros de recorrido. Y subir puntos a 3,000 metros, que son los pasos más altos. Entonces, bueno, proeza de los tamemes, ¿verdad? Porque pues los otros nada más ahí iban, o sea, ya esto se rió Luis Alberto. Pues sí, pues son los que van cargando, ¿no? Ya Luis Alberto nos presentó esta imagen, que es ya cuando los están armando, pues ahí les pone la bendición Fray Bartolomé de Olmedo, a finales del mes de abril, el mismo monumento que nos presentó Luis Alberto. Ahí está, es el que se encuentra allí en Texcoco. Y bueno, algunas ilustraciones pues renacentistas, ¿no? Que nos ponen este suceso y también la visión del lienzo de Tlaxcala que nos presenta en la lámina 42 cómo va a ser una batalla anfibia. Ya varios investigadores así la manejan, es una batalla que lleva caballería, que lleva infantería y el aspecto naval. Es un cerco, el que se va a hacer es un sitio, cortando el agua, cortando los alimentos y lo más triste, la pandemia. Esto es terrible, o sea, imaginen a los mexicas sin provisiones, sin agua, agobiados por mucho tiempo de guerra y luego para colmo con la pandemia. Nos hemos dedicado un poco a trabajarlo y aquí agradezco a Tomás Fischinger pasarme sus magníficas ilustraciones. Les presento, no es la forma convencional de poner la cuenca de México, siempre la ponemos con el norte hacia arriba como marca el canon geográfico, pero como no me da la pantalla 16:9, pues la proporción es mejor ponerla con el norte hacia su lado derecho. Tienen ahí ustedes en esta ilustración los puntos más importantes y entonces pues parece que lo primero donde empieza todo son hostigamientos desde el 12 de enero de 1521 con un ataque al dique de Iztapalapa. Los diques son fundamentales romperlos porque cambian el nivel del agua y esto causa una afectación, se convierte en un elemento táctico. También vamos a tener la defensa de Chalco hacia los días 5 y 15 de abril,
Entonces, como ustedes ven, antes de la misma batalla hay una serie de posicionamientos tácticos como los que van a tomar el día 8 de abril las diferentes fuerzas, ya teniendo un cerco sobre Tenochtitlán. Voy a la que sigue. Viene después el ataque a Xochimilco. Tengo dudas allí en la fecha, abril 27. No me daría con la botadura, pero bueno. Pero aquí hay algo importante. Cortés ataca por tierra Xochimilco. Y los mexicas mandan apoyo a Xochimilco, pero por canoas. Más de 2,000 canoas. O sea, imagínense qué interesante teatro de operaciones, ¿no? Unos atacan por tierra, los otros responden por canoas. Me encantaría tener recursos y contar con mis amigos, colegas y trabajar este periplo de la historia porque está de novela, ¿eh? Esto está de novela. Imaginen que atacan por un lado, van con canoas, porque además era una batalla de tomar, recuperar un espacio, perderlo. Fue una guerra de desgaste, ¿no? Aquí está la botadura el día 28 de abril y el 10 de mayo tenemos el ataque famoso a Peñón Viejo. Ahí lo pueden ver marcado. Más o menos hacia el 10 de mayo. Luego tendríamos el famoso ataque al fuerte de Xolo, que ya mis colegas lo han mencionado, posiblemente por ahí del 9 de junio. Y ya para el 24 de julio, un asedio a Tlatelolco total. Una guerra casi de exterminio, una defensa estoica y finalmente 13 de agosto. Ya para qué les digo más de esa fecha. Vean ustedes las imágenes que nos presenta el Códice Florentino como una guerra anfibia. Creo que aquí se nos fue la imagen. Una canoa militar indígena, que ya la había compartido. Cómo la artillería va rompiendo los diques. Creemos que las piezas de artillería fueron fundamentales, teniendo el cañón, bueno, el objeto que ustedes, hay discusiones de que pudieron haber tenido, tal vez Luis Alberto nos pueda apuntar más en ello, pero lo lleva en la proa porque es para destruir de frente y aquí nos lo muestra muy bien el Códice Florentino. Aquí siguen los momentos de batalla anfibia en diferentes imágenes. El Códice Florentino es el que más nos ilustra. La Armada de México en su museo ha querido compartirnos la imagen que ellos tienen de este conflicto. Así lo presentan las canoas, algunas ya haciendo agua, pueden ver ustedes. Pero si nos acercamos a lo que son, vuelvo a decir entre comillas, bergantines, híjoles, tiene carajo ahí, que es como, no sé, no me da mucho ese tipo de representación. Y entonces quiero presentarle lo que estamos trabajando, lo que ha trabajado Jesús Medina y Tomás Filchinger. Vean ustedes, ellos están trabajando justamente en esto y ahí tendríamos que podría ser el bergantín, una embarcación de 2 mástiles, presenta bauprés y velas latinas posiblemente. Ya se comentó que serían 13, una eslora pues 12 metros, manga tal vez 5. Yo no pensaría que el calado fuera tan profundo, yo me iría a un calado tal vez a 1 metro, 60 centímetros, un alzado bajo y el armamento pues un falconete. Creo que sería, vean ustedes cómo están ahí los remos, coincidimos creo todos en los remos, en el falconete o alguna pieza de artillería en la proa y yo creo que no llevaban quilla, yo creo que eran de fondo plano, para poder desarrollarse mejor en el ambiente. Vean esta otra perspectiva magnífica en un canal. La batalla, algunos momentos bélicos fueron en los canales y entonces tenían que superar estos espacios. Bueno, aquí estamos tratando de representar la batalla de Xolo. Ya será una sorpresa, espero, para dentro de unos días que las animaciones las termine el equipo de animación. Pero posiblemente este sería el formato de enfrentamiento en el cuerpo lacustre. De uno y otro lado, miles de canoas asistiendo, pero los navíos más importantes, sin duda, serían estos, los de los españoles. Aquí le metimos unos guerreros, pero como ya estamos ahí, Jesús Medina dijo que ya va a conseguir unos españoles porque los que tenía eran estos medios raros, pero simplemente los pusimos ahí para que
ustedes vean las proporciones que hipotéticamente se están considerando. En el Códice Azcatitlán hay un personaje, aquí lo tienen ustedes, ayudando a salir, posiblemente sea cuando Cortés cayó al agua o algún español, un bergantín muy estilizado, varios españoles con el agua a la cintura, y aquí arriba el enfrentamiento de un soldado europeo y uno indígena, pero quien lleva el estandarte es el indígena, y vean que el indígena porta espada. Entonces, definitivamente hay muchas cosas que tendremos que seguir analizando. El Códice Vaticano 37-38 nos presenta una imagen interesante, porque nos muestra, pues hay unos españoles que no les fue muy bien. Me voy a permitir acercarlo. Ahí está, cada banderita significa 20, quiere decir que 20 españoles por allí cayeron en la batalla, y pues ya ni les digo cómo les pudo haber ido, porque muchos acabaron en el Zompantli. Eso está documentado en los documentos como el Códice Florentino. Gente empezó a huir, según el Códice Azcatitlán, sí, la nobleza, parte de la nobleza huye. Esto no va mucho con algunas de las otras fuentes, pero es una interpretación que se hace de la lámina 21 del Códice Azcatitlán, donde esas mujeres nobles ven cómo otras mujeres se marchan, y vean ustedes un albarradón que está ahí protegiendo los límites de lo que sería Tenochtitlán. Ya para concluir, vencedores o vencidos, una pregunta interesante, porque esos mismos Tenochca, esos mismos mexicas, pues para 1559 ya se fueron a la Florida. Y no crean que como viles mercenarios. Véanlos ustedes aquí en el Códice Osuna, qué interesante. Cómo, voy a acercar ahí para que lean ustedes Mexica Tenochca, ¿sí? Y acercándome a lo más importante, que es el hombre que va a caballo. Vean el banderín, un águila sobre el nopal. Híjoles, y no nada más fue para la Florida, ¿eh? Según el lienzo de Coaquechulan, también gente del altiplano se va a la conquista de Guatemala, por allá entre 1526 y 1527, y pues nada más vean la alianza. Entonces hay documentos que nos están mostrando que los mexicas después van a estar de alguna forma aliados. Restos del antiguo canal por donde se metieron los bergantines, todavía en este mapa de 1850, véanlo ustedes, el canal de Texcoco, aquí lo estoy marcando, todavía era evidente para 1850, y también para 1878 en esta parte se ve el canal de Texcoco, ahí lo estoy mostrando. Y bueno, pues todo este trabajo ha sido parte de lo que hemos seguido la ruta de Cortés. La hicimos a caballo por los volcanes, luego con mi hija y Aarón, también por aquí, por la Ciudad de México. Nos fuimos a Otumba, donde tenemos una propuesta de cómo pudo haber sido la batalla, y finalmente nos pusimos a navegar el lago de Texcoco. Sí, anduvimos ahí metidos pues para entender cómo es esta cuestión lacustre. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues vean ustedes las bombas sacando el agua, y lo vuelvo a reiterar. Tenemos una tragedia antigua cultural, pero tenemos una tragedia natural actual. Y creo que ahora nuestra atención, y como parte de que estoy colaborando como asesor externo con la CONAM, pues es justamente parte de esta investigación la que vengo haciendo para los apuntes históricos en lo que será el plan de manejo del lago de Texcoco. No me resta más que agradecer a amigos, compañeros y familia, Tomás Filchinger, Iraíz Cruz, era Aarón González, perdón, Julián Montero, Osvaldo Murillo, Jesús Gerardo Medina y Rubí Pérez. Gracias, y a ustedes por el favor de su atención. Pues sí, está Pantitlán, y era todo un ritual y lo que se arrojaba ahí. Entonces, pareciera que es un remolino, como si estuviera absorbiendo el agua, como si estuviéramos frente a una fisura, y esta fisura estuviera absorbiendo el agua. De otra forma son aguas estancadas, son aguas muy estables.
Entonces la única situación es que estuviera fisurado. Ahora, esto no es nada de extrañarse, pues nos encontramos en una región tectónica donde hay bastante movimiento. Si no me lo creen, váyanse en carro ahí por Zaragoza y cuando pasen por el Peñón, pero ya para salir para Zaragoza, no sé si se han dado cuenta que van en el carro y siempre como que caen y como que saltan ahí. Y dice uno, bueno, ¿y qué no arreglan? Pues sí arreglan, pero pues es una falla. Entonces el terreno, hay trabajos sobre las diferentes fallamientos que tenemos en la cuenca. Además hay zonas más macizas, hay un trabajo que habla de que las islas que a veces se apuntan que ya existían, pues parece que todas fueron hechas por mano humana y lo único que había formal era el Tepetzingo, Chapultepec, Santa Catarina, el Peñón, o sea, los que son volcánicos. Entonces pareciera que esa podría ser una hipótesis.